A las 2:47 de la madrugada, descubrí algo que destruiría todo lo que creía saber sobre mi hija Rachel y su marido Derek. Pero en solo 72 horas, ellos descubrirían exactamente lo que sucede cuando traicionas al hombre que te lo dio todo. Antes de continuar, si te gustan las historias de justicia bien servida, tómate un momento para suscribirte. El sonido del metal raspando contra la tierra me despertó de mi inquieto sueño. A través de la ventana de mi dormitorio, vi dos figuras en mi patio trasero, con sus linternas atravesando la oscuridad, mientras cavaban frenéticamente cerca del viejo roble. Mi corazón los reconoció antes de que mis ojos se adaptaran por completo. Rachel y Derek, trabajando con la desesperación de ladrones de tumbas al amparo de la noche. Me quedé paralizado detrás de la cortina, observando a estas dos personas en las que había confiado completamente involucradas en algo tan secreto que no podían arriesgarse a hacerlo a la luz del día. Cuando terminaron de enterrar lo que habían traído, regresaron sigilosamente a la casa como criminales que huyen de la escena del crimen. La forma en que se movían, mirando constantemente por encima del hombro, me indicó que no se trataba solo de un proyecto de jardinería a medianoche. Me resultó imposible dormir después de presenciar su extraño ritual. Me tumbé en la cama contando las horas que faltaban para que se marcharan a trabajar por la mañana, con la mente dando vueltas a todas las explicaciones posibles. Ninguna de ellas era buena. A las 8:15 de la mañana, oí el coche de Derek salir del camino de entrada, seguido 10 minutos más tarde por el de Rachel. La casa quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pie del pasillo. Armado con una pala del garaje, me acerqué a la tierra recién removida bajo el roble. Mis manos temblaban mientras comenzaba a cavar. Cada pala revelaba tierra más oscura hasta que mi pala golpeó algo sólido. Lo que saqué de esa tumba improvisada me heló la sangre. Un contenedor impermeable lleno de documentos, pero no cualquier documento. Eran papeles de mi caja fuerte personal, documentos que nunca deberían haber salido de mi estudio. Dentro estaban mi testamento original, las escrituras de mis dos casas, las pólizas de seguro de vida y, lo más inquietante de todo, una entrada de mi diario privado que había escrito 6 meses antes, en la que expresaba mi preocupación por el comportamiento cada vez más mercenario de Rachel. Mi propia hija había violado la santidad de mi caja fuerte personal. Había robado mis documentos más sensibles y los había enterrado como si fueran pruebas de un delito que planeaba cometer. Para comprender la magnitud de esta traición, es necesario saber quién soy y lo que he sacrificado por la mujer que acaba de apuñalarme por la espalda. Me llamo William Harrison y, a mis 67 años, he dedicado toda mi vida a construir algo que vale la pena robar. Tras 45 años en la construcción, empezando como obrero y llegando a ser propietario de una de las mayores empresas del estado, había acumulado un patrimonio de más de $2 millones. Rachel llegó a este mundo durante el periodo más feliz de mi vida. Su madre, Ellen, y yo habíamos intentado durante años concebir y sufrimos 3 abortos espontáneos antes de que llegara nuestra milagrosa hija. Desde el momento en que la sostuve por primera vez en mis brazos, se convirtió en mi universo. Cada hora extra, cada noche de póker perdida con los amigos, cada sacrificio valió la pena para darle la mejor vida posible. Todavía recuerdo cuando le enseñé a montar en bicicleta en este mismo patio trasero, con su risa resonando en estos mismos árboles que ahora guardaban el secreto más oscuro de nuestra familia.
Entrené a su equipo de softball. Asistí a todas las obras de teatro del colegio. Y cuando tenía dificultades con las matemáticas, contraté a los mejores profesores particulares que el dinero podía comprar. Cuando quiso asistir a una costosa universidad privada, firmé los cheques sin dudarlo. Ellen falleció hace 4 años de cáncer de páncreas. Esos últimos meses nos agotaron emocional y económicamente, pero nunca dejé que Rachel viera que me preocupaba el dinero. Incluso cuando las facturas médicas ascendieron a cientos de miles de dólares, mantuve la fachada de que todo iba bien. Quizás ese fue mi primer error. No dejarle ver nunca el valor de $1 ni el sacrificio que había detrás. Derek entró en nuestras vidas hace 3 años, pocos meses después de la muerte de Ellen. Al principio, agradecí que Rachel hubiera encontrado a alguien en un momento tan difícil. Era encantador, elocuente, y parecía preocuparse de verdad por mi hija. Se casaron al cabo de 1 año, en una lujosa ceremonia que pagué sin quejarme. Las señales de alerta fueron sutiles al principio, fáciles de descartar como paranoia inducida por el dolor. Empezó con pequeños comentarios sobre que la casa era demasiado grande para una sola persona, y sugerencias de que yo podría sentirme sola y abandonada aquí. Derek mencionaba de pasada que sus padres se habían mudado a una casa más pequeña y eran mucho más felices en un lugar más pequeño. Estas semillas de duda se plantaron con tanto cuidado que casi no me di cuenta de que echaban raíces. La casa en cuestión no era solo una propiedad, era la culminación de los sueños de Ellen y míos. Una casa colonial de 5 dormitorios en 3 acres, con una piscina que habíamos instalado cuando Rachel tenía 12 años. Cada habitación guardaba recuerdos. Cada rincón contaba una historia del viaje de nuestra familia, desde las dificultades de la clase trabajadora hasta el cómodo éxito. No era solo un inmueble, era nuestro legado. Durante el último año, su campaña se había intensificado. Lo que comenzó como sugerencias amables se convirtió en tácticas de presión. Rachel llegaba a la cena del domingo armada con folletos de comunidades de jubilados, cada uno de los cuales destacaba la vida activa para personas mayores y el estilo de vida sin mantenimiento. Hablaba de estos lugares como si fueran resorts de lujo, en lugar de centros de acogida para ancianos. Derek adoptó un enfoque diferente, centrándose en las finanzas. Revisaba mis facturas de servicios públicos con teatral preocupación, sacudiendo la cabeza ante el desperdicio de calentar todas esas habitaciones vacías. Calculaba los impuestos sobre la propiedad hasta el último centavo, y me presentaba hojas de cálculo que mostraban cómo estaba desangrando mi dinero al mantener la casa familiar. Ninguno de los dos sabía nada de la reciente herencia de mi hermano James. $400,000 que había mantenido en secreto deliberadamente. A la mañana siguiente de descubrir su alijo oculto, me senté a la mesa de la cocina con mi café y estudié cuidadosamente cada uno de los documentos robados. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por la rabia al darme cuenta de la premeditación de su robo. No se habían llevado documentos al azar, sino que habían seleccionado específicamente aquellos que serían necesarios para declararme incompetente o impugnar mi testamento. Pero habían cometido un error crítico. Lo que no sabían era que, 6 meses antes, intuyendo que algo no iba bien, había empezado a tomar precauciones. Todos los documentos importantes de esa caja fuerte habían sido fotocopiados y guardados en una caja de seguridad de un banco que ellos no sabían que yo utilizaba. Y lo que es más importante, llevaba meses grabando nuestras conversaciones con un pequeño dispositivo digital que guardaba en mi bolsillo.
También tenía algo más con lo que no contaban: una mente aguda y décadas de experiencia en los negocios. No se construye un imperio de la construcción siendo ingenuo con respecto a la naturaleza humana. Había tratado con proveedores corruptos, empleados deshonestos y competidores despiadados. Mi propia hija estaba a punto de descubrir que a su viejo aún le quedaban muchas fuerzas para luchar. Esa noche llegaron para su habitual visita para cenar. Los vi entrar en mi casa con nuevos ojos, viendo depredadores donde antes veía a mi familia. Rachel me besó en la mejilla con labios mentirosos, mientras que el apretón de manos de Derek me pareció un pacto con el diablo. No tenía ni idea de que su víctima se había transformado en su peor pesadilla. Serví la famosa receta de estofado de Ellen, la que a Rachel le encantaba desde pequeña. Se sirvió sin gratitud, como si mi hospitalidad fuera un derecho y no un regalo. Derek apenas tocó la comida, demasiado ocupado mirando la vitrina que Ellen había heredado de su abuela. Prácticamente podía verlo calculando su valor de reventa. La conversación siguió su nuevo patrón familiar. Rachel comenzó expresando su preocupación por mi aislamiento. Derek continuó con alarmismo financiero, y juntos pintaron el cuadro de un anciano que necesitaba desesperadamente su intervención. Les seguí el juego, dejándoles creer que su manipulación estaba funcionando. El café fue el accesorio perfecto para mi actuación. Dejé que mi mano temblara ligeramente mientras servía, permitiendo que algunas gotas se derramaran sobre el mantel. Rachel intercambió una mirada significativa con Derek, lo que, según ellos, era una prueba de mi capacidad en declive. Si supieran que el temblor provenía de la rabia reprimida y no de la debilidad. Después de que se marcharan, recuperé mi ordenador portátil y comencé la primera fase de mi contraataque. En primer lugar, concerté una cita con el doctor Martínez, mi médico desde hacía 30 años, para que me hiciera una evaluación física y cognitiva completa. En segundo lugar, me puse en contacto con Thomas Bradley, un abogado recomendado por mi amigo del club de campo, alguien que no tenía ninguna relación con el abogado de nuestra familia que Rachel conocía. A la mañana siguiente, se produjo una nueva revelación. Mientras revisaba con más detenimiento los documentos enterrados, descubrí algo que se me había pasado por alto en mi shock inicial. Derek había hecho notas manuscritas en los márgenes de mi testamento, calculando porcentajes y resaltando activos específicos. Una nota me heló la sangre. Una vez vendida la casa, mínimo 1,2 millones, sucesión en aproximadamente 6 meses, si no hay oposición. No solo planeaban trasladarme, sino que planeaban mi muerte. La evaluación del doctor Martínez fue exhaustiva e inequívoca. A mis 67 años, gozaba de mejor salud que la mayoría de los hombres 15 años más jóvenes. Mis análisis de sangre eran excelentes. Mis pruebas cognitivas obtuvieron puntuaciones superiores y mi examen físico no reveló ningún problema preocupante. Me proporcionó documentación detallada en la que se indicaba que era plenamente capaz de gestionar mis propios asuntos. Armado con estas pruebas médicas, me reuní con el abogado Bradley. Thomas Bradley era todo lo que necesitaba: brillante, agresivo y éticamente flexible cuando la situación lo requería. Después de escuchar mi historia y revisar mis pruebas, trazó una estrategia que destruiría a Rachel y Derek y protegería mis bienes. El primer paso fue crear un nuevo fideicomiso que les hiciera
prácticamente imposible impugnar mis deseos. El segundo fue prepararse para la opción nuclear. 3 días después, Rachel llamó con una emoción apenas contenida en su voz. Había encontrado la comunidad de jubilados perfecta, Sunset Gardens, un lugar que describió con palabras como lujoso y exclusivo. Lo que realmente quería decir era que era lo suficientemente caro como para tener que vender mi casa, pero lo suficientemente barato como para embolsarme la diferencia. Insistió en que lo visitara ese fin de semana. Acepté, sabiendo que mi complacencia los haría confiarse demasiado. La confianza excesiva genera errores, y los errores eran precisamente lo que necesitaba que cometieran. Esa noche, tomé una decisión que habría roto el corazón de Ellen, pero que era necesaria para sobrevivir. Comencé el proceso de excluir a Rachel por completo de mi testamento. La visita a Sunset Gardens fue una lección magistral de manipulación. Derek condujo, insistiendo en que me sentara en el asiento trasero como un niño al que llevan a hacer un recado. En las instalaciones, claramente habían preparado al personal, que me trató con la alegría condescendiente que se reserva a las personas con discapacidad mental. La directora, una mujer con una sonrisa ensayada y una mirada calculadora, ya tenía los papeles preparados. Durante toda la visita, desempeñé mi papel a la perfección. Hice preguntas confusas sobre los horarios de las comidas, aparenté estar abrumada por el programa de actividades, e incluso fingí olvidar el nombre de Rachel una vez. Cada actuación fue recompensada con otra mirada significativa entre mi hija y su marido. Creían que estaban presenciando mi declive. En realidad, estaban siendo testigos de su propia caída, orquestada por mí. De vuelta en el coche, Rachel apenas podía contener su satisfacción. Habló de lo feliz que sería en Sunset Gardens, de cuántos amigos haría, de lo segura que me sentiría. Derek añadió que ya habían hablado con un agente inmobiliario para poner mi casa a la venta. La arrogancia de discutir mi traslado, como si yo no estuviera presente, me dijo todo lo que realmente pensaban de mí. Esa noche, ejecuté la segunda fase de mi plan. Utilizando el dinero de la herencia que ellos desconocían, compré un lujoso apartamento en el centro de la ciudad a través de una sociedad limitada que Bradley había creado. Esa sería mi vía de escape, un lugar al que ellos nunca podrían tocar, ni siquiera rastrear hasta mí. También contraté a un investigador privado para que indagara en el pasado de Derek, sospechando que un hombre dispuesto a robar a su suegro podría tener otros secretos. El informe del investigador llegó en una semana y superó mis peores sospechas. Derek había estado casado anteriormente, un hecho que le había ocultado a Rachel. Su primera esposa había solicitado el divorcio alegando abuso financiero y robo. También había sido despedido de 2 trabajos anteriores por malversación, cargos que fueron retirados cuando accedió a restituir el dinero. Mi hija se había casado con un depredador profesional. Decidí que era hora de poner a prueba hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Durante su siguiente visita, mencioné que me sentía mareada y le pedí a Derek que fuera a buscar mi medicación al baño de arriba. Mientras él no estaba, le dije a Rachel que estaba pensando en actualizar mi testamento para asegurarme de que ella estuviera bien cuidada. La codicia que brilló en sus ojos fue rápidamente enmascarada por la preocupación filial. Derek regresó con la medicación equivocada. Pastillas para la presión arterial en lugar del analgésico suave que yo había pedido. Cuando le señalé su error, insistió en que yo había pedido medicamentos para la presión arterial.
Rachel inmediatamente apoyó su versión, sugiriendo que mi confusión sobre los medicamentos era preocupante. Estaban construyendo un caso de mi incompetencia en tiempo real. Lo que no sabían era que mi botiquín del baño había estado bajo vigilancia por video durante el último mes. Las imágenes mostraban claramente a Derek guardando varios frascos de medicamentos recetados en su bolsillo, mientras fingía buscar mis pastillas. No solo planeaba robar mis bienes, sino que estaba reuniendo munición para usarla en mi contra. El domingo siguiente dieron su paso más agresivo hasta el momento. Llegaron con una carpeta llena de documentos y un hombre, al que no reconocí, se presentó como el doctor Kenneth Ashford, un psiquiatra especializado en geriatría. Sin mi consentimiento, habían traído a un profesional de la salud mental para evaluarme en mi propia casa. La emboscada podría haber funcionado si yo no hubiera estado preparada. En lugar de mostrar enfado, recibí al doctor Ashford con cordialidad. Le ofrecí café y mantuve una conversación agradable. Durante la siguiente hora, demostré la agudeza mental que se adquiere al dirigir un negocio multimillonario. Hablé de temas de actualidad, resolví complejos problemas matemáticos que me planteó, e incluso le corregí un dato médico que había expresado erróneamente. El doctor Ashford se marchó visiblemente incómodo, dándose cuenta claramente de que lo habían llevado allí con engaños. Rachel y Derek apenas podían contener su furia. Su plan infalible para que me declararan incompetente había fracasado estrepitosamente. Mientras salían furiosos, Derek cometió un error que le costaría todo. Me amenazó. Sus palabras exactas, captadas por mi dispositivo de grabación, fueron: «Te arrepentirás de esto, viejo. Los accidentes les ocurren a las personas obstinadas que viven solas en casas grandes. Las escaleras pueden ser resbaladizas. Los medicamentos pueden confundirse y las personas mayores se caen todo el tiempo». Rachel no dijo nada para detenerlo. Se quedó allí, mi propia hija, y dejó que su marido amenazara mi vida sin decir una palabra en mi defensa. En ese momento, cualquier duda que me quedara sobre lo que tenía que hacer se desvaneció. Me habían declarado la guerra, y yo iba a asegurarme de que lo perdieran todo. Esa noche, me senté en la silla favorita de Ellen y miré nuestra foto de boda sobre la repisa de la chimenea. Me disculpé en silencio por lo que estaba a punto de hacerle a nuestra hija, pero sabía que Ellen lo entendería. Ella siempre había sido la pragmática, la que me enseñó que a veces el amor significa dejar ir, incluso cuando te rompe el corazón. El investigador privado había descubierto otra información crucial. Derek había estado teniendo una aventura durante los últimos 6 meses con una mujer de su gimnasio. Había sido descuidado, utilizando tarjetas de crédito para pagar habitaciones de hotel y cenas caras. Tarjetas de crédito que, según el investigador, se pagaban con dinero que Derek no podía justificar con su salario. Sospechaba exactamente de dónde procedía ese dinero. Rachel tenía el poder notarial de su tía Patricia, que padecía demencia. Los hijos de Patricia vivían en el extranjero y habían confiado en Rachel para que gestionara las finanzas de su madre. Un contable forense confirmó mis sospechas. Se habían desviado más de $50,000 de las cuentas de Patricia durante el último año. Armado con pruebas de maltrato a personas mayores, malversación, adulterio y amenazas directas contra mí, me reuní con Bradley para iniciar la fase final. Presentamos una orden de alejamiento contra Derek, citando las amenazas grabadas.
También nos pusimos en contacto con el fiscal del distrito sobre el robo de las cuentas de Patricia. Por último, preparamos una demanda civil que los destruiría financieramente. La orden de alejamiento se notificó un martes por la mañana en el lugar de trabajo de Derek. La humillación de ser escoltado por seguridad delante de sus compañeros de trabajo fue solo el principio. Esa misma tarde, Rachel empezó a llamar frenéticamente, dejando mensajes de voz cada vez más desquiciados. No respondía a ninguna llamada. El miércoles llegó el siguiente golpe. Los hijos de Patricia, alertados del robo, volaron desde Londres y presentaron cargos penales contra Rachel y Derek. El detective asignado al caso encontró pruebas abrumadoras. La posición de Rachel como miembro de confianza de la familia que abusó de esa confianza para obtener beneficios económicos hizo que sus delitos fueran especialmente atroces a los ojos de la ley. El jueves, su castillo de naipes se había derrumbado por completo. La empresa de Derek lo despidió tras conocer la orden de alejamiento y los cargos penales pendientes. Rachel fue suspendida de su trabajo en el banco en espera de la investigación. Su entidad hipotecaria, al conocer sus problemas legales, inició el proceso de ejecución hipotecaria de su mansión, por la que habían pagado más de lo que podían permitirse. El viernes, recibí una llamada de Bradley. Rachel y Derek habían contratado a un abogado y querían reunirse para discutir una resolución. Acepté, pero solo en mis términos. La reunión tendría lugar en la oficina de Bradley, con seguridad presente. Y todo sería grabado. Quería que se enfrentaran a mí, sabiendo que lo habían perdido todo. Rachel entró en la sala de conferencias como una sombra de lo que había sido. La ropa de diseño había sido sustituida por prendas de rebajas. Su cabello, normalmente perfecto, colgaba lacio y tenía los ojos enrojecidos por el llanto. Derek tenía un peor aspecto. Sin afeitar, con la ropa arrugada y la expresión atormentada de un hombre que ve cómo su vida se derrumba. Su abogado comenzó apelando a los lazos familiares, describiéndolos como equivocados, más que maliciosos. Habló de malentendidos y falta de comunicación, tratando de replantear el intento de maltrato a una persona mayor como una simple disputa familiar. Dejé que terminara su actuación antes de responder. Puse una pila de fotografías sobre la mesa, fotos de los documentos enterrados, capturas de pantalla de las notas al margen de Derek en las que planeaba mi muerte, registros bancarios que mostraban los fondos robados. Luego, reproduje la grabación de Derek amenazándome, su voz llenando esa estéril sala de conferencias con una malicia innegable. Rachel se estremecía con cada palabra. Cuando terminó la grabación, hablé por primera vez. Les conté que había descubierto su entierro a medianoche, que había descubierto sus planes, que me había enterado de las aventuras de Derek y de su robo a Patricia. Les expliqué cómo habían planeado sistemáticamente destruirme, robarme no solo mi dinero, sino también mi dignidad, mi libertad, mi vida. Rachel intentó hablar, ofrecer alguna excusa o explicación, pero levanté la mano para detenerla. Le hablé del Nuevo Testamento, el que dejaba todo a la caridad con una cláusula especial. Si ella y Derek eran condenados por cualquier delito contra personas mayores, recibirían exactamente $1 cada uno. Un recordatorio de que habían valorado el dinero por encima de la familia. Derek hizo una última jugada desesperada, ofreciéndose a abandonar el estado y a no volver a ponerse en contacto conmigo nunca más si yo retiraba los cargos. Me suplicó, llegando incluso a arrodillarse en la sala de conferencias, prometiendo reformarse, buscar ayuda
y convertirse en el yerno que yo me merecía. Su actuación podría haber sido conmovedora si no hubiera sabido que había buscado en Google cómo contratar a alguien para resolver los problemas de forma permanente. Los juicios penales duraron 6 meses. Rachel fue condenada por abuso financiero a personas mayores y malversación de fondos y recibió 3 años de prisión. Derek recibió 5 años por los mismos delitos, además de amenazas terroristas. Verlos llevarse esposados no me produjo alegría, pero me trajo paz. Se había hecho justicia. Su casa se vendió en ejecución hipotecaria por la mitad de su valor. Sus coches fueron embargados. Sus amigos los abandonaron. Sus familias se distanciaron del escándalo. Todo lo que habían planeado robarme, lo perdieron ellos mismos. La ironía era perfecta y terrible. Hoy vivo en mi apartamento del centro, rodeada de vida y energía en lugar de complots y maquinaciones. La antigua casa ha sido donada a una organización benéfica que convierte propiedades en viviendas de transición para personas mayores que huyen de situaciones familiares abusivas. A Ellen le habría encantado que la casa de sus sueños ahora albergara a otras personas que se enfrentaban a lo mismo que yo. He creado una fundación en nombre de Ellen que ayuda a las personas mayores a protegerse de la explotación financiera. Ofrecemos servicios legales gratuitos, educación sobre el maltrato a las personas mayores y apoyo a aquellos que descubren que sus familias los ven como cajeros automáticos en lugar de seres humanos. Solo en el primer año, hemos ayudado a más de 100 de personas mayores a proteger sus bienes y su dignidad. A veces, la gente me pregunta si me arrepiento de haber cortado por completo con Rachel. La respuesta cambia según el día. Cuando recuerdo a la niña que solía dormirse en mis brazos, se me parte el corazón. Cuando recuerdo a la mujer que se quedó en silencio mientras su marido amenazaba mi vida, mi determinación se endurece. El amor y la confianza, una vez destrozados, nunca pueden repararse por completo. He aprendido que ser un buen padre no significa ser una víctima, que envejecer no significa debilitarse, que los lazos familiares pueden convertirse en cadenas si no se tiene cuidado. Y lo más importante, que a veces el mayor acto de amor es negarse a ayudar a aquellos que te destruirían. A mis 70 años, soy la prueba viviente de que la edad no es sinónimo de debilidad. He sobrevivido a intentos de maltrato a personas mayores, explotación financiera y la traición definitiva. He protegido mis bienes, preservado mi dignidad y me he asegurado de que mi legado ayude a otros en lugar de enriquecer a aquellos que valoraban mi muerte más que mi vida. El dispositivo de grabación que empecé a llevar para protegerme se ha convertido en un equipo estándar que recomiendo a todas las personas mayores que conozco. Mi historia sirve tanto de advertencia como de inspiración. A aquellos que se aprovechan de los ancianos, que sepan que no somos blancos fáciles. Tenemos recursos, inteligencia y la paciencia que nos dan décadas de experiencia. A aquellos que se enfrentan a situaciones similares, sepan que no tienen que aceptar el abuso, simplemente porque proviene de la familia. El roble del patio trasero de mi antigua casa sigue en pie, con sus raíces profundas y sus ramas fuertes. Sobrevivió a la violación de ese entierro a medianoche, al igual que yo sobreviví a la traición de aquellos en quienes más confiaba. Ambos seguimos en pie, desgastados pero intactos, prueba de que algunas cosas son demasiado fuertes para ser destruidas por aquellos que las explotan. A veces,
A altas horas de la noche en mi nueva casa, me pregunto qué diría Ellen sobre todo lo que pasó. Creo que estaría triste, pero orgullosa. Triste porque nuestra hija se convirtió en alguien capaz de tal crueldad, pero orgullosa, porque encontré la fuerza para defenderme. Ella siempre decía que yo era demasiado confiada, demasiado dispuesta a dar sin protegerme. Me llevó 67 años, pero finalmente aprendí esa lección. El guardia de seguridad de mi edificio ahora me conoce por mi nombre. Los vecinos me invitan a cenar. El barista de la cafetería de la esquina me guarda mi muffin favorito. Estas pequeñas amabilidades de desconocidos significan más que todo el falso afecto de aquellos que me veían como un obstáculo para la riqueza. He aprendido que la familia elegida puede ser más genuina que los lazos de sangre. Rachel saldrá de prisión el año que viene. He dado instrucciones a mi abogado para que mantenga la orden de alejamiento. Algunos podrían considerarlo cruel, pero yo lo considero necesario. Una serpiente que ha mordido una vez volverá a morder, y yo soy demasiado mayor para arriesgarme a otro ataque. Ella tomó su decisión aquella noche en mi jardín, y las decisiones tienen consecuencias que duran para siempre. Si te ha gustado escuchar cómo este padre se protegió de quienes querían explotarlo, por favor, considera dejar un super gracias para apoyar más historias de justicia y supervivencia. Tu apoyo me ayuda a compartir estas importantes historias de triunfo sobre la traición. Gracias por escuchar mi historia sobre cómo descubrí que los verdaderos monstruos no están debajo de la cama, sino que a veces se sientan a tu mesa. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Cómo habrías manejado el descubrir que tu propia familia conspiraba contra ti? Me gustaría conocer sinceramente tus opiniones y experiencias. Compártelas en los comentarios a continuación y cuéntame dónde has oído esta historia. Si quieres conocer más historias impactantes sobre justicia y redención, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal Father's Advice. Te esperan muchas más historias de fortaleza y supervivencia. Mantente fuerte, mantente inteligente y recuerda, tu edad es tu fuerza, no tu debilidad.